El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Hoy comienza una nueva serie. Vamos de series en series, ¿no? Estamos hablando terminamos la serie del pan. Y ahora estamos con esta nueva serie de la lengua y la voz de Dios, primera parte. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Cuando la palabra dice que la lengua es inflamada, está queriendo decir es que la lengua es provocada, persuadida. Entonces la lengua es provocada, es inflamada por el infierno. Es un mundo de maldad. Es un fuego extraño. Y funciona a través de una voz. Y esa no es la voz de Dios. La lengua se inflama, es provocada por el infierno y es inducida a hablar de más por una voz, pero no es la voz de Dios. Mire esto, Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Ojo aquí, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. ¿Cuál es la meta? Con nuestra lengua, no ofender. Esa es la meta. Mire, apréndase esto. No le dé combustible a la lengua. ¿Sabe cuál es el combustible? Cuando te ofenden y tú respondes. En estos días vi un caso de alguien famoso, pero alguien no famoso le dio por en redes sociales hablar del evento donde esta persona no famosa iba a estar, y en redes sociales empezó a mencionar los nombres de la nómina de los artistas que iban a estar en ese evento con ella. Y empezó a mencionar fulanito de tal, sí, fulanito de tal, sí. Cuando llegó a dos personajes que son artistas internacionales de muchos años, los menciona y dice: va a estar cool. ¿Y este qué hace aquí? ¿Y este otro qué hace aquí? Bueno, estamos reciclando viejitos. De estos dos artistas, uno salió a responderle mal. Se dejó provocar. ¿Saben qué están haciendo los muchachos que están empezando a incursionar en la fama? Esa es la estrategia. Ofenden a un famoso para que el famoso le responda. Entonces todo el mundo voltea a mirar y lo hagan famoso también. Esa es la estrategia. Y este famoso le respondió en un video y le dijo: respete, yo tengo muchos años,
respete, perdió el año. Porque ahora los shows de esta persona que ofendió al artista de muchos años están así a reventar. Todos van a decir, ella fue la que ofendió. Vamos. Le dio visibilidad. Cuando alguien te ofende y tú respondes, le estás dando combustible. Te estás rebajando. ¿Qué es lo mejor cuando alguien te ofende? Ignórelo. Tú sabes quién eres tú. Tanto que han hablado de mí, yo sé quién soy. No necesito darle explicaciones, ni rebajarme a pelear con ellos. Interesante eso. Lo que está diciendo aquí el texto es, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. El que llega al nivel de poder dominar su lengua es un varón perfecto. Ahora, ¿qué busca Dios en nosotros? Dios busca que lleguemos a ser varones y varonas perfectos. Entonces, ahora, ¿qué más debemos hacer para poder llegar a ser varones y varonas? Refrenar nuestra lengua, no dejarnos provocar. No dejarnos provocar. Cuando somos un tabernáculo, y eso ya lo vimos la otra vez, tú y yo somos tabernáculo. Tabernáculo significa casa o templo. Cuando somos tabernáculo para Dios, la voz de Él, es decir, la voz del Señor, siempre está activa ahí, porque es donde viene a morar. Pero usted se imagina, usted cree que la voz de Dios, va a morar en un tabernáculo que tiene la lengua terrible. No. Así diga que es el supersiervo de Dios, pero es grosero, ofensivo, insulta. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Entonces, ¿qué significa tabernáculo? Mira esto. Cuerpo, templo del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sabe qué estaba pasando aquí con los fariseos? Los fariseos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. No entendían el lenguaje de Jesús. Pensaban que estaba hablando del templo de Salomón, del templo físico. Porque es que el que no oye la voz de Dios simplemente anda ciego y sin entendimiento. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, hay gente que habla tanto que no deja oír. ¿Sí o no? Los fariseos no podían oír la palabra, no podían entender la palabra, porque estaban escuchando otra voz
¿Qué estaban buscando los fariseos? Ofender al Señor. Provocar al Señor. El mejor ejemplo es el Señor. Una vez sí dijo, no, ya aquí abusaron. Que fue cuando llegó al templo y encontró los mercaderes en el templo. Le dijo el Señor, no, aquí ya se pasaron de calidad. Y los agarró y los fue desalojando. Pero de resto, los fariseos buscaban constantemente provocarlo y el Señor no se dejaba provocar. Él le respondía con la palabra. Mire, el mejor ejemplo de que a Jesús le provocaron fue en la tentación en el desierto. Satanás llegó a tentarlo con todo y Jesús no se dejó provocar. Y dice la palabra que después de la tentación Jesús tuvo hambre y vinieron ángeles a servirle. Por eso es que los fariseos no entendían que Jesús estaba hablando del cuerpo, porque ellos no entendían el lenguaje del Señor, porque no oían la voz de Dios. Y con su boca constantemente, con su lengua, estaban buscando provocar al Señor, y el Señor no se dejaba provocar. Los fariseos estaban predispuestos, es decir, estaban a la defensiva. Yo creo que ellos decían, vamos a ver con qué sale, vamos a ver qué error comete, vamos a ver qué herejía dice, o vamos a hacerle una pregunta para que caiga. Por eso no podían escuchar la voz de Dios. Y sabe, así hay algunos cristianos por ahí. Van a la iglesia predispuestos, no dispuestos, predispuestos. Por lo tanto, su entendimiento está cerrado y no pueden ver ni oír la voz de Dios. Hay gente que no me conoce, pero por el solo hecho de ser pastor ya me odian. Y nunca hemos hablado. Hay gente que no te conoce, pero por el hecho de que sepan de que tú eres cristiano, ya te tachan y no han interactuado contigo. Así hay muchos predispuestos. La voz de Dios, tienes que entender esto, no se oye con los oídos físicos, llenos de carne, llenos de pecado. Se oye con los oídos espirituales. Por eso Jesús les decía y dejaba claro, oídos para oír, no para pecar. Marcos 4:9. ¿Qué dice Marcos 4:9? Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa el que tiene oídos para oír? Oiga. El que tiene oídos espirituales me va a entender. Así es. Hoy en día, Dios decide reedificar la casa que somos nosotros y por eso usa a sus profetas. Esdras capítulo 5, versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa a Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Dios quiere que nuestra casa sea reedificada y Dios usa a los profetas. Escúcheme. Cuando la palabra dice que Dios va a usar a los profetas para reedificar la casa, son los profetas que oyen la voz de Dios, no que oyen la voz de sus entrañas y la confunden. Por eso Dios dice aquí, con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, volviendo al texto inicial, sigamos, de Santiago 3:6, donde habla sobre la lengua, y la lengua es un fuego, ¿un mundo de qué? Mire eso, terrible.
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, cada vez que a usted le pique la lengua, sepa que el infierno la está picando por usted. Es lo que está diciendo el texto, o estoy diciendo mentira. Cuando le pique la lengua, diga, me reprendo, Satanás. Pues dice, es inflamada por el infierno. Entonces, como ya vimos, esta lengua funciona a través de una voz que no es la voz de Dios, es la contravoz, es decir, la contraparte, la voz de la serpiente, porque busca contaminar el cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. ¿Qué fue lo que oyó la mujer en el huerto del Edén? La voz de la serpiente, la contraparte, la contravoz. Ahora mire esto, infierno es igual a ¿qué? Reino de la muerte. Antes de la cruz, el lugar de los muertos se llamaba Seol. Eso ya lo expliqué hace un tiempo atrás. Y el Seol estaba en el centro de la tierra, debajo de la tierra, y estaba compuesto de dos partes. Una era el seno de Abraham y el otro era el Hades. Y ambos estaban en el centro de la tierra, debajo de nuestros pies. Los buenos, cuando morían, iban al seno de Abraham, que era el segundo paraíso, porque hay 3 paraísos. El primero fue el huerto del Edén. Pregunto, ¿qué hacía al huerto del Edén un paraíso? La voz de Dios. Obvio que si está la voz de Dios, está la presencia de Dios. Obvio que si está la presencia de Dios, si el hombre está en el huerto del Edén, tenía comunión con Dios. Obvio. Pero lo único que tenía el hombre en el huerto del Edén era la voz de Dios. Apréndase esto. Cuando la Biblia dice, y vio cara a cara a Dios. Cuando la Biblia diga, y vio cara a cara a Dios. ¿Sabe de qué Dios se está refiriendo? Del Hijo. Porque la palabra dice que nadie ha visto al Padre y ha quedado vivo. Porque recordemos que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Cuando les enseñe sobre la bendición, que es una serie que viene después de esta, cuando les enseñe sobre la bendición, les voy a enseñar algo que les va a volar la cabeza. Pero les va a volar la cabeza. Les doy un spoiler pequeño. ¿No ha oído por ahí que ahora ya no es Trinidad sino cuatridad? ¿No ha ido por ahí en las redes sociales a una pastora saliendo con esa herejía diciendo que no son 3 sino 4? Por ahí salió una. Y la gente le está creyendo. ¿Sabe qué fue lo que hizo o lo que ha hecho esa señora? Una mala interpretación teológica. Entonces ahora habla de la 4 dimensión y de la cuatridad. Pero cuando les esté enseñando sobre la bendición, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando ahora. Cuando en la Biblia usted encuentra que dice que luchó con Dios, que miró a Dios, que pudo ver a Dios y vivió, no era el Padre, era el Hijo, como Dios. Wow. Entonces en el huerto de Edén, ¿qué era lo que andaba? La voz del Padre. La voz del Padre. Wow.
Entonces lo que hacía al huerto de Edén un paraíso era la voz de Dios. Segundo paraíso, el seno de Abraham, que quedaba en el centro de la tierra. Y todos los buenos que morían iban al seno de Abraham, al segundo paraíso, allá. Y todos los malos que morían iban al Hades. Nadie está en este momento en el infierno, nadie. Y eso ya lo enseñé. ¿El infierno existe? Sí. También la Biblia lo menciona como el lago de fuego. Pero nadie está allá ahorita. El infierno no ha sido estrenado. Va a ser estrenado. ¿Y quién cree que lo va a estrenar? Satanás. Entonces, todo el que moría y era malo, iba al centro de la tierra, al Hades, lugar de tormento. Pero ¿qué sucede? Cuando Cristo muere, dice la palabra, y bajó al centro de la tierra. ¿Y qué quedaba en el centro de la tierra? El Seol. Bajó al centro de la tierra. Lucas 16, 22. Vamos a leerlo hasta el versículo 23. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de... Escúcheme, ¿Cristo estaba vivo aquí? ¿Cristo estaba vivo? Sí, ¿quién es el que está narrando esta historia? Jesús. Todavía no había muerto. Entonces, el Seol era, el paraíso era el seno de Abraham y el lugar de tormento el Hades. Mire, cada vez que una persona muere, dice Eclesiastés que cuando muere se corta el cordón de plata. Eso lo dice la palabra. El cordón de plata es lo que ata tu alma a tu cuerpo. Cuando se muere, se corta, no regresa. Pero también dice la palabra, según lo que estamos aprendiendo aquí en este texto, es que cuando toda persona muere, si fue buena, si fue salva, vienen los ángeles de Dios y se lo llevan. Pero si por lo contrario fue malo, vienen los demonios, se lo llevan. ¿Cómo saberlo? Viéndole el rostro a la persona antes de morir. Si la persona antes de morir, usted le ve el rostro asustado, con miedo, con terror, no vinieron los ángeles. Pero si la persona muere placentera, incluso algunos han dicho, mire, estoy viendo ángeles o niños o... Exacto, levanta las manos, etcétera. Entonces murió con el Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces vuelvo al texto. Ojo, vuelvo al texto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham, al paraíso. Entonces, ¿el mendigo fue salvo? Sí. Entonces, ¿el mendigo fue bueno? Sí. Porque si no, no hubiera sido llevado al seno de Abraham, al paraíso. Pero mire ahora esto. Y murió también el rico, no por ser rico, sino por ser avaro. Es distinto. Y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice, y en el Hades alzó sus ojos. O sea que lo llevaron para allá. ¿Estando en qué? Por eso se dice que el Hades es el lugar de tormento, porque dice el texto, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro, el mendigo, en su seno. Wow. Yo digo como dijo Pablo, permaneceré firme, no sea que al final sea eliminado. Porque quiero que mi muerte sea llena de alegría y de gozo. Entonces, después de la cruz, es decir, cuando Cristo muere y va al centro de la tierra y resucita, después de la cruz, ahora el lugar de los muertos, es decir, el Seol, está compuesto por el paraíso, el tercer paraíso, que es el reino de la vida que está en el cielo. Y está compuesto por el Hades, que es el reino de la muerte, que está debajo en el centro de la tierra. Cuando Cristo resucita, dice la palabra que va al centro de la tierra y allá recoge a los que están en el seno de Abraham, los salvos, y se los lleva al paraíso celestial. Por eso dice, lleva cautiva la cautividad a los cielos de los cielos. Se los lleva a la eternidad. La pregunta del millón es, ¿por qué los que morían siendo buenos antes de la muerte de Jesús no iban al paraíso del cielo, sino iban al paraíso del seno de Abraham? Porque se necesitaba la muerte de un cordero, la derramación de su sangre para el perdón de los pecados, y ahí sí poder entrar al reino de los cielos. Y el único que podía hacer eso era Cristo. ¡Wow! Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién le está diciendo? ¿Sí lo está leyendo? Otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hoy en día, cuando una persona buena muere, va al paraíso celestial. Y la mala, al Hades, mal conocido como el infierno, que está debajo en el centro de la tierra. En 1989, los rusos decidieron perforar un orificio para llegar al centro de la tierra y meter un micrófono para ver qué se oía, y se oyeron lamentos, gritos, dolores. Y los que estaban trabajando en eso se enloquecieron con esquizofrenia, tuvieron que cerrar el pozo hasta el día de hoy. Wow. Lucas 23, versículo 42 al 43. Mire lo que dice el Señor. Y dijo Jesús, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, perdón. Aquí está hablando el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz le dice al Señor, en Lucas 23, 42 al 43, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? El segundo, seno de Abraham. Porque Jesús aún no había muerto, estaba en la cruz. Entonces allá en la cruz, este ladrón ve a Jesús como el Mesías, a diferencia del otro. Por eso Juan el Bautista, cuando Jesús viene a que lo bautice, ahí Juan el Bautista ya no volvió a ver a Jesús como su primo hermano. Ahí lo vio como lo que era, el Mesías. Y dijo, bautíceme usted a mí más bien, Señor. Lo mismo pasó con el ladrón en la cruz.
Cuando lo vio, dijo, no, sí, este es el Hijo de Dios. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y eso le valió para ser salvo. Porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo es creer. Entonces cuando el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Jesús muere, y luego que muere ese ladrón arrepentido, se encuentran en el seno de Abraham. Qué bonito, ¿cierto? Y luego al tercer día ya el Señor Jesús sube al paraíso celestial y va a él ahí. Por eso cuando se presenta a las mujeres, le dice a las mujeres, no me toquen, aún no he ido al Padre, es decir, aún no me he llevado todos los que tengo que llevarme, que están allá en el seno de Abraham. Espere, ya regreso. Pero dígales que yo sí resucité. Entonces cuando ellas, mujeres, van a contarle al Señor, a los discípulos, perdón, que el Señor había resucitado, pasa un día. Al día siguiente el Señor se presenta. Ya había ido al Padre. Ya había llevado a los que estaban en el seno de Abraham. Y cuando llega, toca la puerta y todos se sorprenden. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que pasa 40 días con ellos. ¡Wow! La pregunta del millón es, ¿qué fue lo que salvó al ladrón de la cruz? Estamos hablando de la lengua. Entonces, ¿qué fue lo que el ladrón usó bien? Y por usarla bien, fue salvo. La lengua. ¡Wow! Porque con la lengua reconoce que Él es el Mesías. Con la lengua le pide que se acuerde de Él. Con la lengua se arrepiente. Entonces con la lengua tú te puedes salvar, o con la lengua te puedes condenar. ¡Wow! Por eso lo más seguro es que al lago de fuego o al infierno vayan muchos que fueron buenas personas, pero no administraron bien su lengua. ¡Wow! Y el Señor nos está diciendo que tenemos que tener el control de ella. Algunos van en coche en el Señor y se siguen quejando. El Señor constantemente nos está diciendo, los quiero de la cabeza a los pies, no medias tintas, de la cabeza a los pies. Pero el Señor nos está diciendo, te quiero completo, incluyendo tu lengua. Algunos tenemos una lengua gruesa, otros larga, otros pequeña. No, pero el Señor nos dice que el ladrón se salvó porque en el último instante aprendió a usar su lengua. Y el ladrón se salvó porque en el último momento aprendió a usar su lengua. Dele gracias a Dios. Señor, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Eso es usar bien la lengua. Este programa fue presentado por Cadena NBI.